Hoy en la entrevista nos acompaña el licenciado Orellana y el licenciado Frati para hablar de la supuesta ampliación del periodo presidencial. Hay que aclarar algo. El único propósito de la entrevista es hablar sobre el respeto a la Constitución Política de la República. Este tema no va dirigido ni es personal para nadie. Es únicamente respetando la ley que nos compete a todos los guatemaltecos. Licenciado Orellana, gracias por venir. Licenciado Frati, muchísimas gracias. ¿Qué tal, don Gabriel? Me imagino que ustedes sabrán por qué han sido invitados al programa, porque ambos tienen conocimiento sobre el tema constitucional y ahora que se ha vuelto moda, o que así lo han querido los del gobierno, platicar sobre el tema de la ampliación. Todo empezó en aquella época donde el presidente del Congreso, Arístides Crespo, a los medios de comunicación dijo que lástima que no existía la reelección para que el presidente y la actual vicepresidenta pudieran continuar, y a raíz de eso se ha empezado a manejar el tema con más importancia. Algunos todavía continúan diciendo que el tema es un globo de aire para otras cosas, pero de que es latente y que hay que prevenirlo dentro de la discusión, hay que hacerlo. Lic, ¿por dónde empezamos esta discusión tan distorsionada del gobierno con el tema de ampliar el gobierno? En este preciso momento hay una confusión que yo diría no es casual. Es una forma como aquellos jugadores que le ponen a uno esas cascaritas de un frijol, una cáscara de nuez y un frijol adentro y se las tratan de mezclar. Muy estilo los técnicos y asesores del gobierno actual, tratar de engañar a la multitud. Pero el punto fundamental en este momento es que, a mi juicio, la iniciativa salió muy torpemente propuesta, porque escogieron un pésimo vocero. Primero, escogen a un diputado para proponer que se modifique la Constitución en un tema que los diputados tienen prohibido tratar. Y así lo dice este pequeño libro que se llama Constitución de la República y que muchos señores de la 9ª Avenida jamás en su vida, creo yo, lo han abierto. Y lo usan cuando les conviene. Y entonces vienen un diputado, luego un mandatario representante de la Unidad Nacional a proponer que se modifique, entre otras cosas, el periodo presidencial. Esto, de acuerdo con la Constitución, es prohibido. Por otro lado, ingenuamente o actuando con un poco más de, llamémosle, convencimiento político, concurren otros funcionarios y presidentes de poderes de Estado a proponer que se modifique la Constitución en lo que a sus respectivos organismos les conviene. Esto, para ellos, no tiene mayor trascendencia, porque tienen iniciativa de ley para proponer la reforma constitucional en esos puntos en particular. Pero en el caso del presidente de la República, para lo que a mí entender corresponde, él no está facultado durante 4 años de ejercicio de la presidencia para proponer se reforme la Constitución en el punto de alargar el término de la presidencia de la República. ¿Por qué? Porque conforme a la técnica constitucional, él está sujeto a lo que se denomina una relación de particular sumisión. En otras palabras, le pongo un ejemplo tomado de este mismo libro. El ejército es obediente y no deliberante. ¿Qué quiere decir? Que los militares no pueden intervenir en política. ¿Por qué? Porque es una relación de especial sumisión en el caso del derecho constitucional. Lo que más me extraña es que en este momento tenemos un primer mandatario, un representante de la Unidad Nacional, pero también jefe supremo de las Fuerzas Armadas de nuestro país, que fue militar, que supongo yo que si no leyó o no ha terminado de digerir lo que dice la Constitución, por lo menos habrá vivido lo que es un régimen jurídico constitucional de especial sumisión. Supongo yo que él sabrá que los militares obedecen y no cumplen. Todos, es cierto, tenemos derecho a expresarnos. Él también lo tuvo y durante 4 años lo tiene limitado, y después de esos 4 años, primero Dios, si no existe prórroga de su mandato, él podrá
volver a decir lo que quiera. Que platique y que le cuente la Constitución. Licenciado Frati, paso con usted con el tema. Sí. Aparte de la Constitución y lo que se pudiera tornar ahorita, que sería un irrespeto, que no es primera vez que se ha visto un irrespeto a la Constitución Política de la República. Yo creo que han habido otros casos que pudiéramos mencionar. Está el artículo del Código Penal, que es claro, que cualquiera que busque la ampliar o buscar la reelección incurre en delito. El día de hoy también nos enteramos, antier se presentó una denuncia o una querella del Ministerio Público contra el presidente y otros también funcionarios. ¿Qué opinamos del tema? Yo lo que creo es que al presidente de la República lamentablemente lo está asesorando gente que tal vez lo que quiere es su perjuicio, porque digamos, si uno lee el tenor del artículo que es el delito, que es propaganda reeleccionaria, que es un delito muy claro y que está penado hasta con 6 años de cárcel y me parece 10,000 quetzales de multa, lo cual lo hace un delito que es perseguible de oficio, ¿no? Y no es un delito de acción privada. Que entonces, no lo hicieron. Así es, que no, lamentablemente también no sé por qué yo y en qué se escuda la señora fiscal para no hacerlo. Al presidente, como muy bien decía el licenciado, el presidente no puede atentar contra el principio constitucional de no reelección del presidente o de la prolongación del periodo presidencial, y en eso tal vez me puede ayudar el licenciado, porque tampoco no es un antojo o un capricho o una casualidad que el derecho guatemalteco, tanto constitucional como penal, sea tan quisquilloso en el asunto. Y para el que no ha estudiado la historia de Guatemala, por ejemplo, solo en el siglo XX pasamos 36 años de dictaduras presidenciales, precisamente. O sea, el hecho de que los legisladores y los constituyentes guatemaltecos hayan tenido el especial cuidado de poner un delito específico para tan siquiera hacer propaganda o cualquier acto, dice el tipo penal, tendiente a prolongar al presidente en sus funciones, es porque venimos de una historia que está plagada de dictaduras y de presidentes que han violado la Constitución para prolongar su mandato. Entonces, a tu pregunta, Luis, sí hay un delito específico que se llama propaganda reeleccionaria. Me parece a mí, en mi opinión, que podría ser que el presidente del Congreso, el presidente de la Corte Suprema y el presidente de la República podrían ya haber caído en ese tipo penal, y obviamente no es para mí decirlo, sino tendrá un tribunal de justicia y el fiscal o la fiscal general de la Nación que perseguir el delito, que es su obligación. Y si no lo persiguen, estarían esos funcionarios violando la Constitución y cayendo en incumplimiento de deberes. Entonces, es una cosa muy grave para el país, ¿verdad? Cuando hacemos el análisis, no importando si esto fuera una cortina de humo, igual el ejemplo que está dando el presidente, habiéndose juramentado y habiendo jurado la Constitución, ya es un mal ejemplo para el ciudadano. O sea, lo que está provocando en realidad, creo yo, es un desgaste propio más que ganar adeptos en el tema político. Él hace la alusión cuando se le pregunta de qué piensa de la denuncia que se le presentó de la querella, que para él es una payasada. Eso yo digo. Entonces, si la gente que trabaja con él y él siendo presidente de la República conoce que debe respetar la Constitución y debe respetar además lo que establece el Código Penal, eso sí no es payasada, pero que alguien ejerza su derecho para proteger la norma suprema del país, eso sí es payasada. Mire, yo comenzaría por una cuestión que si ustedes lo consideran correcto, es una trivialidad. Pero nadie, absolutamente nadie, y más aún, el representante de la unidad nacional tiene el derecho de burlarse de una profesión. Y todos nosotros alguna vez en la vida fuimos niños y le debemos grandes y muy hermosos ratos a los payasos. Entonces, que no me venga ese señor a hablar de payasadas en forma despectiva, porque él, si quiere descalificar, exactamente igual nosotros le podríamos decir que sus afirmaciones son unas chafarotadas. Así de sencillo. Este señor no tiene el más mínimo respeto por la dignidad de las personas, ni por la dignidad de los cargos. Comencemos por ahí. Luego, no sabe respetar la unidad de la nación. Y está faltando, Luis, a un juramento que él hizo, y él como militar tiene que entender que un juramento que se hace ante el pueblo de Guatemala, que se hace ante los señores diputados, ese es un juramento solemne. Porque cualquiera diría que en esta discusión, cualquier diputado, cualquier político activo, secretario general de algún partido político saldría públicamente o por lo menos diría
cuidado, respetemos lo que nosotros como guatemaltecos tenemos como norma suprema, que es la Constitución Política de la República, y nadie lo ha dicho. No han habido diputados, salvo que yo me equivoque, que hayan salido Mínimo, o que digan no cuenten conmigo, como decía Eli. ¿Qué pasa en ese escenario teniendo como antecedente un par de semanas atrás la votación de la aprobación del préstamo de no sé cuántos millones de quetzales, en donde 147 diputados votaron a favor? Y dado que el procedimiento pudiera llegar al Congreso, ¿qué nos pinta esto? Sí, yo una vez más, con todo respeto a los señores diputados, a los señores magistrados y a todas las personas involucradas en este delicado tema, les recordaría que ayudar al presidente de la República o a cualquier funcionario a prolongar el periodo presidencial se volverían automáticamente cómplices del delito de propaganda reeleccionaria y del delito de violación a la Constitución, porque no es un delito, ni dos. Hay una serie de delitos que se pueden cometer si no se actúa antes de lanzarse, digamos, a aventuras políticas irredentas o que están condenadas al fracaso. Deben de ser muy cuidadosos, deberían consultar con abogados constitucionalistas, con abogados penalistas, porque no es una cosa leve, ni una payasada, ni mucho menos, es algo muy grave. Es el respeto a uno de los principios de más larga tradición de las constituciones guatemaltecas, que es la no reelección del presidente. Y ha costado mucho, creo yo, licenciado, mantener ese principio a lo largo de los años. Retomemos nuevamente la Constitución.